En esta segunda parte del ejercicio vamos a realizar algunas mejoras. Por ejemplo, lo primero que queremos hacer es que solamente vamos a poder agregar un empleado en el caso que no exista. Y si existe, informarlo por pantalla. Así que vamos a modificar un poquito este método. Recordemos lo que nosotros hacíamos. Voy a borrar aquí, ¿sí? Voy a borrar el buscar que ya lo habíamos hecho. Si nosotros aquí agregamos, si yo por ejemplo pongo un empleado del mismo ID, esto no tiene ningún problema, digamos, lo muestra. Pero en realidad nosotros no queremos hacer esto porque se supone que cada identificador es único. Por lo tanto, acá estaría bueno discernir lo siguiente. Si nosotros ya tenemos una lista de empleados, estaría bueno buscar para saber si existe. Pero si es el primero que vamos a agregar, el ID es único. Entonces siempre está bueno poder identificar si la lista está vacía o no. Entonces podríamos hacer eso primero. Sí. Vamos a poner aquí len de self.lista empleados es igual a 0, es decir, si la lista está vacía, directamente agregamos al empleado. Lo agregamos, ¿sí? No, porque no va a haber otro empleado con el mismo ID porque no existe ninguno. Pero si no, significa que tenemos una longitud mayor a 0 y por lo tanto tenemos que comenzar a buscar. Y tenemos que empezar a recorrer la lista hasta encontrar o no si hay un empleado con el mismo ID. Entonces, para cada empleado en la lista, vamos a preguntar si el empleado con ese ID coincide con el ID que nosotros mandamos por aquí. Es decir, nosotros agregar empleado mandamos la información del empleado. Estamos buscando en la lista que tiene empleados. Entonces tenemos que comparar el que nosotros enviamos con el que nosotros tenemos. Entonces procedemos a hacer eso, empleado de ID. Si esto sucede, significa que tenemos ya, digamos, el empleado con ese ID. Entonces vamos a hacer eso. Print, el ID ya existe. Usted no puede realizar este ingreso. Si quieren, aquí podrían intentarlo o levantar un error. Podría ser otra opción, si así lo desean. No hay ningún problema. Y lo mismo que hicimos, digamos, en el video anterior. ¿Por qué? Porque cuando salimos del for, fíjense cómo hay conceptos que se repiten. Cuando salimos del for, aquí vamos a poner un break. Cuando salimos del for, no sabemos si salimos, porque lo encontramos o porque terminó de recorrer la lista. Entonces, como siempre, vamos aquí a poner un existe igual a false. Podrían en realidad escoger, digamos, cualquier tipo de dato para hacer esto. Y acá decimos if not existe, si no existe, ahí en ese caso significa que nosotros lo podemos agregar. Y ahí lo agregamos a la lista. Perfecto, entonces fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Es un concepto bastante parecido. Recorremos el diccionario, la lista en este caso, y vamos preguntando por cada diccionario. Si el ID existe, ya está. Rompo aquí y me olvidé de algo, que es poner que existe valga true. Entonces rompemos acá, esto no se va a ejecutar porque no se va a cumplir y no vamos a añadir nada. Entonces, ¿les parece si lo probamos? A ver, aquí tenemos ID 1 y ID 2. Vamos a cambiarlo, ¿sí? 1 y 2, perdón. A ver, me olvidé en igual. Ahí ya lo detecté. Puse igual y es igual. Ahí está. Perfecto, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos los dos objetos. Si quieren también para... Como aquí vamos a tener que eliminar a futuro, por ahí en vez de hacerlo de esta manera, el mostrar, por ahí nos conviene mostrar la lista completa, ¿sí? Así podemos contar la cantidad de elementos. Entonces, ahí nos dice, ¿sí? Perfecto. Si nosotros hubiésemos querido acá poner un ID, vamos a agregar otro en realidad. Vamos a intentar agregar otro. Entonces, fíjense, yo quiero agregar otro. Vamos a ponerle cualquier nombre. Marcos 28. Ingeniero. Vamos a ponerle 70. Y ID 2. Cuando lo queremos hacer, ¿sí?
Fíjense que nos dice que el ID ya existe y no podemos realizar este ingreso. Y fíjense que aquí Marcos no existe. Pero si Marcos tuviese el ID 3, ahí ven que lo agrega. Entonces, nuestro objetivo está cumplido. Es decir, estamos agregando empleados si y solo si el ID es único. Bueno, viendo, por ejemplo, que nosotros acá preguntamos si la lista está vacía, con este mismo concepto podríamos, por ejemplo, también hacer el mostrar. Si es que no queremos que nos muestre la lista vacía, por ejemplo, podríamos informar, vamos a hacer esto, que la lista está vacía. Entonces, si queremos, podemos hacer esto así. If len de lista de empleados es 0, podríamos poner acá print no hay empleados por mostrar, y si no, que muestre la lista. Si queremos hacer, digamos, esa aclaración, lo mismo con buscar. Si nosotros, digamos, está la lista vacía, podríamos tranquilamente decir no se puede buscar empleados en una lista vacía, por ejemplo, como para darle un poquito más de forma. No se puede buscar empleados en una lista vacía. ¿Sí? Obviamente que si hacemos esto estaría bueno aquí poner un else que si no se ejecute esto, ¿no? Como para tenerlo en realidad como debe ir. Ahora vamos a editarlo todo y lo probamos, ¿sí? Ahí está. Salimos del for, levantamos el raíz. Bien, ¿sí? Más que nada porque si la lista está vacía y no hay empleados, no hay nada que buscar y no hay nada que mostrar. Bien, haciendo esa pequeña aclaración, vamos a hacer el último método que nos piden en este ejercicio, que es despedir empleado. Entonces, vamos a venir acá y vamos a crear el método despedir empleado. Def despedir empleado. Y lo mismo que antes, lo vamos a buscar por ID. Y esto es lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar, buscar por el ID si existe, y si existe, eliminar la posición de memoria de esa lista. Entonces hay que cambiar un poquito el tema de la búsqueda. Recuerden, cuando tenemos que eliminar en una lista, muchas veces lo hacemos por indexación y con el diccionario no tenemos esa indexación. Entonces tenemos que trabajar con enumerate. Bueno, primero que nada, lo mismo de antes, vamos a preguntar si la lista está vacía. Directamente podríamos poner un print no se puede despedir porque no hay empleados, por ejemplo. Bien, y si no, vamos esto en realidad a indentarlo bien, ahí está. Y si no, ahora sí, vamos a recorrer el diccionario, perdón, la lista. Entonces, por cada diccionario de empleados en la enumeración de la lista, lo que vamos a tener que hacer es del diccionario, no del índice, preguntar si el ID existe. Entonces, si el segundo índice de esta tupla, que es un diccionario cuyo ID coincide con el ID de la persona que quiero despedir, en ese caso tenemos que eliminar el diccionario, o mejor dicho, todo, de la lista. Entonces vamos a borrar de la lista a E de 0. Es decir, a esa posición dada por la primera posición de la tupla. Si queremos acá, por ejemplo, podríamos también decir cuántos empleados nos quedan activamente. O lo podríamos, por ejemplo, hacer en mostrar. Así no tenemos que estar contando, ¿no? Entonces podríamos poner aquí un print que sea actualmente usted tiene tantos empleados, y que esto simplemente sea un len de self de lista empleados, ¿sí? Entonces de esta manera los vamos a contar más rápido. Bueno, ¿les parece si lo probamos? Antes de probar esto, vamos a probar a ver si... Bien, error no tiró. Vamos a probar el buscar, por ejemplo.
Miren, vamos a dejarle mostrar. ¿Sí? Fíjense que aquí nos dice que nosotros tenemos 3 empleados, pero lo muestra mal. ¿Por qué? Porque ¿qué me olvidé aquí? El punto format. Ahí está. Me olvidé el format. Ahora sí. Y la coma esta claramente no va. Muy bien. Ahí fíjense que nos dice que tenemos 3 empleados. Lo cual eso está bueno porque si eliminamos uno no tenemos que estar viendo cuántos diccionarios hay. Entonces fíjense que si nosotros comentamos estas 3 líneas de código y ponemos mostrar, como no hay empleados, nos dice no hay empleados por mostrar, actualmente usted tiene 0 empleados. Si ahora nosotros ponemos buscar, por ejemplo por el ID 0, en ese caso nos dice no se puede buscar empleados en una lista vacía. Quiere decir que está funcionando bien. Si ponemos todo esto de nuevo, ahí nos va a informar, digamos, otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Aquí era un value error porque el ID no existe. Y si mandamos un ID existente, digamos, lo va a informar. Perfecto. Bueno, sabiendo que ya estos cambios funcionaron, vamos al tema del despedir empleado. Entonces, sabemos que hasta aquí habíamos demostrado que teníamos 3 empleados. Pero si yo ahora quiero despedir, por ejemplo, al que tiene un ID 2, ¿sí? Y ahora mostramos, recuerden que nosotros anteriormente teníamos 3 empleados, fíjense que ahora nos dice que tengo 2. Y si sigo despidiendo, por ejemplo, aquí despido al 1, ahí nos dice que tenemos un empleado. Si despido ahora el que me falta, que es el 3, nos dice que tenemos 0 empleados. Y ahora ya aquí cualquier cosa que digamos pongamos es indistinto, ¿sí? Porque nos dice que no se puede despedir empleados porque no hay empleados y tampoco hay empleados por mostrar, ¿sí? Entonces ahí vemos que está funcionando correctamente. Y hemos logrado hacer un método nuevo que lo hemos realizado en algunos videos anteriores, que es el método eliminar, que podría funcionar algo así como un destructor. Sí, aunque aquí en Python no tiene mucho sentido la palabra destructor, pero digamos, si alguno viene del C o el C++, una palabra súper conocida, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Muy bien, esto fue todo por este video, un video donde pudimos incursionar en la mejora de este programa, en los métodos que habíamos creado anteriormente, y a su vez agregamos un método nuevo que es el método despedir empleados.